El barroco es un movimiento artístico y cultural que sucede en el siglo XVII, el cual se caracteriza por una profunda sensación de desengaño, de desconfianza total en el mundo y en la realidad, y por un oscuro pesimismo. ¿Pero qué es lo que les hacía pensar así? Para entenderlo, tenemos que conocer la historia de este periodo. El siglo XVII se caracteriza por ser un siglo extraordinariamente turbulento en toda Europa. Se suceden calamidades de diversa índole, guerras, enfermedades, malas cosechas, luchas entre clases. Es por eso por lo que se ha denominado a este siglo como la centuria de la crisis o el siglo de hierro. En el ámbito social se producen grandes tensiones entre la burguesía y la nobleza, ya que los nobles cada vez acumulan más poder y más posesiones. En algunos países como Francia se instaura una nueva forma de poder, la monarquía absoluta, que consiste en que todo el poder está en manos del rey y de algunos aristócratas. Pero en otros países como Inglaterra, la burguesía gana mucho poder y el Parlamento empieza a controlar el poder real. Los campesinos se revuelven en muchas zonas de Europa a causa de las malas condiciones de vida que tienen que soportar. Por otro lado, la división religiosa, heredada del siglo anterior, se acrecienta y hay muchas guerras de religión entre los partidarios de la Reforma protestante, los países del norte, y los católicos, creadores de la Contrarreforma, que es una reforma religiosa creada para contrarrestar la Reforma protestante. Y estos son los países del sur, los cuales defienden el catolicismo y el papado. La guerra más importante es la de los 30 años, en la que participaron las grandes potencias de la época: España, Francia, el Imperio Germánico, Suecia. Como consecuencia de la guerra de los 30 años, España, el Imperio Germánico y Turquía pierden la importancia que tenían antes, y esta pasa a las manos de Inglaterra y Holanda. En consecuencia, la unidad existente en Europa durante la Edad Media, gracias a que les unía la cristiandad y la lucha contra el enemigo musulmán, se quiebra en el siglo XVI por la Reforma protestante y se van forjando los estados nacionales tal y como los conocemos ahora, donde se desarrollará el sistema capitalista. Por otro lado, en España, esta crisis europea se agudiza, pues en este momento va a perder el papel preponderante de potencia mundial. No obstante, este proceso de pérdida del poder mundial fue muy lento y todavía en el siglo XVII seguía siendo una potencia, pero muy lejos de lo que era. En palabras de Cadalso, un escritor del siglo XIX, España ya solo era el esqueleto de un gigante. Hay numerosos frentes desde los que se sucede la crisis, la economía, la demografía, las innumerables guerras y el fin de la dinastía de los Austrias con la muerte de Carlos II, quien era impotente, no podía tener hijos, pues fue fruto de la endogamia de los Austrias, de casarse con familiares, con primos, incluso con hijos. En este momento surge el sistema de validos, lo que quiere decir que el rey se apoya en el valido, que es un noble que aconseja al rey y que realmente es el que tenía el poder. El más importante es el conde duque de Olivares, valido de Felipe IV. En América se va forjando una nueva conciencia, la conciencia criolla, pues como la manzana que cae de un árbol, en América se empiezan a considerar como algo diferente a España, y es esta conciencia la que derivará en siglos posteriores en las luchas por la independencia de España. La economía entra en una crisis total. Las riquezas extraídas de América descienden por los continuos saqueos de los corsarios. El costo de las continuas guerras vacía en las arcas de la nación. Las epidemias, como la peste, se cobran muchas muertes que hacen que falte mucha mano de obra, porque además, con la expulsión de los moriscos en 1609, que son musulmanes que continuaron viviendo en España, se perdió muchísima mano de obra agrícola. Por otro lado, el clima adverso estropea innumerables cosechas. Hay una pésima administración de los recursos, falta de burgueses emprendedores, con lo que cayó el comercio, y por último, unos impuestos altísimos para poder sufragar al gran número de religiosos, aristócratas y las guerras incesantes, y estos ahogan a la gente. El gran descontento, en definitiva, que creó esta situación se percibe en el oscuro pesimismo y en la sensación de engaño que inunda las obras del barroco. Pero como suele ocurrir, esta gran crisis dio lugar a las obras más brillantes de la literatura española.